Buenos días chicos, empezamos nuestra clase del día de hoy miércoles. Iniciamos, ingresamos a nuestra aula virtual. Soy tu teacher David Guzmán Almeida para Connected School y la institución George Washington. El tema del día de hoy son los sólidos geométricos, prismas y pirámides. La meta del día de hoy es vamos a trabajar con los sólidos geométricos, con las prismas y las pirámides. Entonces aprenderemos todo sobre los prismas, las pirámides y los sólidos. Los sólidos geométricos. Activa tus saberes. Si se hace rotar un triángulo rectángulo, así hacemos un triángulo rectángulo, tomando como eje un cateto, pero recuerda que cateto son los que justamente forman al triángulo rectángulo, ¿qué sólido se obtiene? Si lo envolvemos a un triángulo rectángulo, vamos a obtener un cono, como en los que sirven helados. ¿Qué características observas en estos sólidos regulares? Mira, este niño está observando estos sólidos. Se llaman sólidos porque tienen un cuerpo ya. Tienen un cuerpo. Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5 sólidos geométricos. Pero mira la cara de ese sólido. De ese es un pentágono, ¿no? Su otra cara también es un pentágono. Y ese también es un pentágono. Y de ese sólido es un cuadrado. Ese también es un cuadrado. Ese también es un cuadrado. En todos estos sólidos, todas sus caras son iguales. ¿Cuántos sólidos regulares hay? Son 5. 1, 2, 3, 4, 5 sólidos regulares. Empezaremos hablando de poliedros. Y es que los sólidos geométricos se dividen en poliedros y cuerpos redondos. Y el día de hoy vamos a ver lo que son los poliedros. Empezaremos diciendo que un poliedro es aquel sólido geométrico cuya superficie está formado por 4 o más regiones poligonales planas que no están en un mismo plano. Quiere decir, un poliedro está formado por regiones poligonales, es decir, por caras planas. Y esas caras planas, nos hemos pasado uno, vamos a ver acá. Esas caras planas pueden ser regulares o irregulares. Es decir, que el poliedro mismo podemos dividirlo en poliedros regulares y poliedros irregulares. Es regular cuando todas sus caras son la misma. Por ejemplo, tenemos el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro. Y tenemos poliedros irregulares. Los irregulares son cuando sus caras no tienen la misma medida. Y entre ellos están el prisma, siempre se me va, el prisma, la pirámide, bueno, entre otros. Y luego tenemos cuerpos redondos, en donde sus caras no tienen esquinas. Por ejemplo, el cilindro, el cono y la esfera. Ahora sí, vamos a ver sus elementos. Ese es un cuerpo geométrico. Sus elementos son caras. Caras son cada una de las regiones planas. Por ejemplo, esta es una cara, una región plana. Las aristas son las esquinas. Las aristas son como que los lados. Esta es una arista. Esta es otra arista. Esta es otra arista. Así, son los lados. Las aristas son todos los bordes de las caras del poliedro. Dos caras contiguas tienen una arista en común. Por ejemplo, esta arista es común. Ahí vamos a verlo mejor así, ¿eh? Esta arista es común
Esta arista es común a esta cara y a la cara que está acá. Vértices. Los vértices son los puntos de intersección o lo que le llamamos las esquinitas. Ven acá, los vértices. Teorema de Euler. Euler fue un matemático que postuló el siguiente teorema. Dijo que en todo poliedro convexo, el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Es decir, si yo sumo el número de caras más el número de vértices, es igual al número de aristas, o sea, esas aristas, más 2. Siempre me va a salir eso. ¿Cómo se clasifican los cuerpos geométricos, los poliedros? Los poliedros, especialmente los poliedros, se clasifican por su forma en poliedros convexos. Es convexo cuando si yo trazo una secante que cruce el cuerpo, va a cortarlo en 2 puntos. Por ejemplo, miren, si yo, así como un rayo, pongo por acá, lo va a partir en 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Por ejemplo, aquí, uno de entrada, y si sigue, uno de salida. Si lo hago así también, va a entrar por aquí y va a salir por aquí. 2 puntos. Pero se llama poliedro cóncavo cuando si yo trazo una recta, en la superficie intersecta el poliedro en más de 2 puntos. Por ejemplo, miren, ese es un poliedro cóncavo, porque al hacerlo así, entró por acá, salió por acá, entró de nuevo por acá y salió por acá. 4 puntos. Entonces, si fuese convexo, solamente tendría que ser 2 puntos. ¿Ya? Por su forma. Los poliedros, por su forma, pueden ser poliedros regulares. Se llaman así a los poliedros convexos, que todas sus caras son polígonos regulares congruentes, es decir, son lo mismo. Y en cada vértice concurre el mismo número de caras. Solo existen 5 poliedros regulares. 5 poliedros regulares que son los siguientes. Tenemos al tetraedro, ese es el tetraedro, que está formado por 4 triángulos equiláteros, congruentes, tienen 4 vértices. Entonces, tenemos al tetraedro que está formado por 4 triángulos. Se llama tetraedro. Hexaedro. Hexa viene de 6. Hexaedro está formado por 6 cuadrados. El octaedro viene de 8, ¿no? Está formado por 8 triángulos. 8 triángulos. El dodecaedro. El dodecaedro está formado de 2 y 10. Dodeca. 12. Está formado por 12 pentágonos. Las figuras son pentágonos regulares, congruentes. Tiene 20 vértices y 30 aristas. Entonces, el icosaedro finalmente está formado por 20 triángulos. 20 triángulos. Apréndete esos nombres porque si yo pregunto, ¿cuáles son los poliedros regulares? Solamente son esos 5. No existen otros más. Tenemos el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Y luego tenemos polígonos irregulares. Dentro de los polígonos irregulares, aquí está, tenemos al prisma. Mira, aunque casi tienes todos, y la pirámide, ¿no? Este es un prisma y esta es una pirámide. En esta pirámide todas sus caras son triángulos. Podremos decir, pero teacher, todos son triángulos, menos la base. Mira, este de abajo no es un triángulo, es un cuadrado. Un rectángulo también puede ser. Igual en este prisma, sus caras son rectángulos, pero la base son cuadrados. Por el número de caras. Cuando tiene 4 caras se llama tetraedro. Cuando tiene 5 caras, pentaedro. Cuando tiene 6 caras, hexaedro. 7, heptaedro. 8, octaedro. De 9, eneaedro. De 10, decaedro. Cuando un polígono regular tiene 11 caras en decaedro, 12 caras dodecaedro, 13 tridecaedro, 14 tetradecaedro, 15 pentadecaedro y a partir de 15 solamente decimos tenemos un sólido geométrico de 16 caras.
Solamente así decimos. Hasta que lleguemos al de 20 caras, que ahí sí se llama icosaedro. Pero en todos los casos que pasan de 16 para adelante, solamente decimos que son cuerpos geométricos de 16 y de 17 caras. ¿Qué forma tiene nuestro salón de clases? ¿Recuerdan su salón de clases? Es como una caja de zapatos. Casi todos los salones tienen esa forma. Entonces, el de casi todos los salones tiene la forma de un prisma. Pero mira estos niños, dice, construyamos una ciudad con sólidos geométricos. Mira que está construyendo una ciudad. ¿Qué forma tienen las caras de la pirámide? Están haciendo una pirámide. Y las caras de la pirámide tienen forma triangular. ¿Qué forma tienen las caras laterales de un prisma? Las caras laterales de un prisma tienen forma rectangular. Como en este, mira, este es un prisma. Su base, aquí tiene dos bases siempre un prisma, arriba y abajo. Pero sus caras son estas. Un prisma, sus caras son rectángulos, siempre van a ser rectángulos. Los prismas son poliedros que están limitados por dos bases paralelas, esta y esta. Y se llaman polígonos congruentes. Y son congruentes porque son paralelos estas dos bases, y al estar paralelos lo que forman son estas caras. Y estas caras son caras paralelas, son caras laterales y son paralelogramos, ¿no? Estas caras van a responder al número de lados que tiene esta figura de base. Estas son aristas laterales porque son de los lados, y también tenemos aristas de la base, acá las aristas de la base. Tenemos vértices, ya sabemos que son las esquinas. Tenemos la altura, tenemos que es la base, y estas son las caras laterales. Un prisma es recto. El prisma recto es aquel prisma que tiene las aristas laterales perpendiculares a la base. Y un prisma de base regular es cuyas bases son polígonos regulares. Claro, porque tiene que ser regulares. Recuerda, regulares es que tienen la misma medida. Porque también podemos hacer de los que no son regulares. Las pirámides. Nos pasamos la pirámide. Las pirámides, en su caso, las pirámides, solamente tienen una base. Una base. Y cuando suben, tiene solamente una vértice, como un puntito, una punta. Esa punta se llama vértice. Vértice central. Porque tiene otras vértices, acá también tiene otras esquinas. Pero esta es la vértice central, o sea, la más importante. Y sea cual sea la base, si todas las unimos a un solo vértice, de hecho sus caras, si te das cuenta, todas sus caras siempre van a ser triángulos. Ahora, ¿qué nombre va a tener esta pirámide? Tiene lo mismo casi que todos, ¿no? Tiene un vértice, tiene caras, tiene altura, tiene arista también, acá está una arista, otra arista, acá también tiene aristas. Pero ¿qué nombre le vamos a poner a la pirámide? Le vamos a poner de acuerdo a su base. Si la base tiene 4 lados, se llamará pirámide cuadrangular. Si la base fuese un triángulo, sería pirámide triangular, como acá. Si la base tiene 5 lados, será pirámide pentagonal. Si la base tiene 7 lados, es decir, un heptágono es su base, sería pirámide heptagonal. Si su base es un octógono, es decir, de 8 lados, sería pirámide octogonal. Si tiene 9 lados, nonágono, sería una pirámide nonagonal. ¿Y cómo se desarrolla? Es decir, ¿cómo vamos a formarlo? En tu anexo hay también para que tú puedas armar estas figuras. Un prisma recto desarrollado está formado por un rectángulo. Aquí está puros rectángulos. Y los dos polígonos de la base. Recuerda que tiene dos bases, una base y otra base. Uno de los lados del rectángulo es el perímetro de la base. El otro lado coincide con la altura del prisma. Entonces aquí está, esta es su altura y este es el perímetro. Cuando lo recortamos podemos formar esto de acá.
¿Cómo hallar el área y volumen de un prisma regular? Para hallar el área primero, el área, ¿qué hacemos? Multiplicamos el perímetro de la base. ¿Cómo se halla el perímetro de la base? Recuerda, se suma a todos los lados. Multiplicamos el perímetro de la base por la altura del prisma y así hallamos el área. Pero ese sería el área de un lado de la superficie lateral. Pero para hallar el área total de todo ese prisma, hacemos lo siguiente. Multiplicamos 2 veces el área de la base más el área lateral, que es todo esto de acá. ¿Y cómo hallar el volumen? Para hallar el volumen del prisma, multiplicamos el área de la base por la altura. Y en una pirámide, si vamos a trabajar también eso, el área de la superficie lateral, cuál es el área de un lado, es igual al semiperímetro de la base. ¿Cómo se halla un semiperímetro? Hallamos el perímetro, sumamos todos los lados y lo dividimos entre 2. Ese es el semiperímetro. Para hallar el área lateral, nuevamente trabajamos con el semiperímetro por el apotema de la pirámide. ¿Cómo se halla el apotema? Este es el apotema, recuerda, ¿no? Que está dividido en 2. Y el área total de toda la pirámide, el área total es igual al área de la base más el área lateral. Y para el volumen, todas estas son fórmulas. Y el volumen de la pirámide está formado por 1/3, porque justamente es un triángulo, ¿no? 1/3 del área de la base por la altura. Creo de que ya estamos ahora sí en tu ficha. En tu ficha tenemos esto, los sólidos geométricos, que son poliedros regulares, y cómo se llaman por el número de sus caras. Recuerda que son solamente 5 poliedros regulares: el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Y tenemos el teorema de Euler. Recuerda que Euler dio un teorema y dijo que el número de caras más el número de vértices siempre va a ser igual al número de aristas sumado más 2. Vamos a repasar. Ahora sí, repasa. Solo existen 5 poliedros regulares. Sí, eso dijimos que lo recuerdes, ¿no? Y que te aprendas los nombres verdaderos. Solamente hay 5 poliedros regulares. Los vimos ahorita nada más en el cuadro. En todo poliedro se cumple que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. ¿Sí? Sí. Vimos que así decía la fórmula, ¿no? Número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Así dice la fórmula. Si a un poliedro se le traza una recta secante, un rayo, y esta solo determina 2 puntos de intersección, el poliedro será denominado cóncavo. ¿Sí? No, más bien el cóncavo es cuando, si pasa un rayo o una secante, pasa por más de 2 puntos. El teorema de Euler solo se cumple para poliedros regulares. Falso. El teorema de Euler se cumple en todos los poliedros, sean regulares o sean irregulares. 2. Si la suma de caras y vértices de un poliedro es 34, calcula el número de aristas. Entonces, hacemos la fórmula, que era número de caras más el número de vértices, dice que es 34. Entonces, ¿cuál es el número de aristas? Aplico la fórmula, que era el número de caras más el número de vértices es igual a las aristas más 2. Yo ya sé cuánto es las caras más los vértices, me lo dijo, 34. Entonces 34 es el igual al número de aristas más 2. Este más pasa con menos, 34 menos 2, 32. Entonces 32 es el número de aristas. Este poliedro tiene 32 aristas. Cuando yo sé la fórmula, es fácil hacerlo. En un concurso vino esta pregunta y muchos niños, por más inteligentes que eran, muy hábiles, no lo desarrollaron. ¿Por qué? Porque no se acordaron de la fórmula. ¿Recuerda la fórmula? ¿Cómo se llama? Bueno, ese es el teorema de Euler, que el número de caras de un poliedro más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Si el área de una de las caras de un hexaedro es 49 centímetros, calcula cuánto mide su volumen. Nuevamente voy a la fórmula. El área es igual a al cuadrado.
Entonces, si 49 es igual a al cuadrado, porque es una de sus caras al cuadrado, ¿quién es al cuadrado sale 49? Es 7. Es 7. Entonces, vamos al que el volumen es más bien a al cubo. Es 7, pero ahora no al cuadrado, sino al cubo. Y diré 7 por 7, 49. Y 49 por 7, porque recuerda que ese es elevar al cubo. Muchos aquí se equivocan, porque piensan, recuerda eso ya vimos, que cuando se eleva al cubo es 7 por 3. No, 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 no. Es 3 veces multiplicar el 7. O sea, 7 por 7 por 7. 7 por 7, 49. Y 49 por 7, 343. El volumen del hexaedro regular es de 343 centímetros cúbicos. Otro. Un poliedro está formado por 5 triángulos, 2 cuadrados y 3 pentágonos. Determina el número total de vértices si se sabe que el poliedro tiene en total 19 aristas. Entonces, vamos a ver que tiene cuántas caras. Tenemos 5 triángulos, ahí está 5, 3 pentágonos, 3 y 2 cuadrados. Entonces sumo el número de caras, son 10 caras. ¿Y cuántas aristas tenemos? Tenemos 19 aristas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tenemos 19 aristas? Porque si son 2 triángulos, tenemos acá 5 por 2, 10, 3 por 2, 6, 10, 16 y 2 por 2, 2, 16 más 3, 19. ¿Por qué lo hice? Porque de acuerdo al número de caras que tengo, acá dice que ya también conté las aristas, son 19. Entonces, aplico el teorema de Euler. Voy a ver que dice que el número de caras más el número de vértices es igual a las aristas más 2. ¿Cuántas caras tengo? 10. Entonces pongo 10. ¿Cuántos vértices? Más bien no sé. Las aristas sí sé. 19 más 2. Entonces hago 10 más no sé cuánto es igual a 19 más 2, 21. Este 10 está sumando. ¿Cómo pasa restando? 21 menos 10, 11. Entonces ya sé el número total de vértices. El número total de vértices es 11. Nuevamente aplicando el teorema de Euler. Prismas y pirámides. Recuerda lo aprendido. Tenemos prismas y ya vimos que los prismas tienen dos bases, ¿no? Dos bases. Y sus caras, que siempre van a ser rectángulos. La pirámide tiene una sola base y sus caras siempre van a ser triángulos. Y tenemos las fórmulas que están acá. Revisa el cuadro comparativo que elaboraste en el libro de área y calcule el área lateral de un prisma recto. Si su altura mide 10 centímetros y el perímetro de la base mide 18 centímetros. También aplicamos la fórmula. Bueno, la fórmula que estaba ahorita nada más vimos y ponemos que el área lateral, dice que es lo que vamos a ver, el área lateral, que es igual al perímetro por la altura. Y tenemos acá el perímetro, 18. Pongo 18 por la altura 10. 18 por 10. 18 por 10, 180. Nunca olvides esto. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. ¿Ya? Porque son 2 veces al cuadrado. Entonces el área lateral es de 180 centímetros cuadrados. Ese está muy fácil porque nos dio de frente esta medida y también esta medida para multiplicarlos. Ahora, vamos a ver el área total de este prisma recto. Para hallar el área, multiplico yo las 3 medidas. El largo, el ancho y la altura. Y tengo el área total de este prisma recto. Así. Por ejemplo, el área lateral es 68 por 14. 14, acá está. 14. Son 952 centímetros cuadrados. Y el área total es esos 952 centímetros. Acá está. Más el doble de 25 por 9. 25 por 9. Multiplico 25 por 9.
9 por 5, 45. Llevo 4, 2 por 9, 18. Más 4, 225. Entonces, 2 por 225, 450. 952 más 450 es 1402 centímetros cuadrados. Eso mide el área total. Teacher, ¿de dónde usted sacó que este 68? Teacher, ¿de dónde sacó ese 68? Mira, acá está la fórmula. El área lateral es igual al perímetro por la altura. La altura ya sabemos que es 14. ¿Y cuál es el perímetro? ¿Por qué dice acá 68? Claro, pues mira, a ver, mira, hijito. Es el perímetro de la base. ¿Cuál es la base? Esta. 25. Tiene 25. ¿Perímetro qué es? A ver, ¿te acuerdas qué es perímetro? Es la suma de todos sus lados. De la base. 25 más 9, 34. ¿Cuánto tiene acá? 25 también. 34 más 25, 59. ¿Y cuánto tiene acá? Si acá tiene 9, acá también tiene 9. 59 más 9, 68. Por eso pusimos 68. Porque ese es su perímetro. ¿Ya? He multiplicado el perímetro por la altura. Ahora sí entendiste. Sí, siempre es bueno ser muy observador. Acá, 3. Manuel está empaquetando borradores en cajas. Las dimensiones de las cajas son 20 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y 16 centímetros de alto. Las dimensiones de los borradores son 5 centímetros de largo por 3 de ancho y 2 de alto. ¿Cuántos borradores caben en la caja si la ordena adecuadamente? Bueno, primero voy a ver cuál es el área de cada borrador. Entonces vamos a ver en la caja primero, la caja grande, multiplico las tres medidas. 20 por 12 por 16, lo que te dije, ¿no? 3840. Y un borrador tiene 5 por 3 por 2, 30 centímetros. Ahora divido los 3840 entre 30. Acá está. Divido 3840 entre 30 y me da 128. Esa es la cantidad de borradores que pueden ingresar en una caja. 128 borradores. ¿Ya? Así lo hice. ¿Qué hice? Bueno, primero hallé el volumen de la caja y cuál es el volumen del borrador. Y dividí los dos volúmenes. Calculé el área de la superficie lateral de un prisma hexagonal regular cuyas caras laterales son cuadrados de 3 centímetros. Entonces, vamos a hacer el perímetro, ¿no? Dice que es un prisma hexagonal. ¿Qué es hexagonal? 6 lados. Y cada lado tiene 3 centímetros. Entonces, ¿cuál es el perímetro? El perímetro es 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3. O sea, 6 veces 3. 6 por 3, 18. Aquí está. El área lateral es el perímetro por la altura, recuerda. La altura. Y la altura es 3 también. Porque dice que es regular 3. Entonces multiplico 18 por 3, 54. Ese es el área lateral. 54 centímetros. Cuadrados. Porque es centímetros por centímetros cuadrados. Ahora mira, en esta figura se muestran diferentes pirámides. Triangular, porque su base es un triángulo. Cuadrangular, porque su base es un cuadrado. Pentagonal, su base es un pentágono. Y hexagonal, porque su base es un hexágono. Calcula la diferencia entre el número de vértices de la pirámide hexagonal, aquí está, y la triangular, con ayuda del cuadro comparativo elaborado en el libro de área. ¿Cuántos vértices tiene la pirámide triangular? Tiene solamente 3. 1, 2, 3, y más 1 de acá, 4. La pirámide triangular tiene 4 vértices. La pirámide hexagonal tiene 7 vértices. Bueno, casi siempre es los vértices que dice la base, que la base hexa es de 6 y le sumamos el vértice principal, ¿no? Que es la punta. Ahora, la diferencia solamente es, si acá hay 7 y acá hay 4, la diferencia es 7 menos 4, 3. Esa es la diferencia. 3 vértices. Determina el área total de la pirámide regular cuya base es un cuadrado de 3 centímetros de lado y su apotema es 9. También está fácil. Si es un cuadrado, tiene 4 lados, entonces y su apotema es 9 centímetros. 3 por 4, 12.
12 es su perímetro, por el apotema. 12 por 9 entre 2. Así dice la fórmula, entre 2. 12 por 9, 108. 108 entre 2, 54. Ese es el área lateral. Ah, pero nos pide el área total. Y el área total es el área lateral 54 más el apotema. 54 más 9 es 63. El área total mide 63 centímetros cuadrados. Determina el área de la superficie lateral, ahora sí nos pide el área lateral nada más, de una pirámide regular cuya base es un pentágono de 6 centímetros de lado y su apotema es 14 centímetros. Trabajamos con la misma fórmula de acá nada más, lateral. Entonces, vamos a ver su perímetro, y su perímetro es un pentágono de 6 centímetros de lado, o sea, 6 por 5. 6 por 5, 30. 30. 30 entre 2, 15. Por 14, ¿por qué por 14? Porque 14 es el apotema. 15 por 14, hoy. ¿Dónde estábamos? Ah, no, sí hicimos. Aquí está. Y 15 por 14, 6 por 5, 30. 30 entre 2, 15. Y 15 por 14, 210. 15 por 14, 210. El área lateral de la pirámide es de 210 centímetros cuadrados. 8. La base de una pirámide regular es un cuadrado de lado 9 centímetros. Calcula el volumen de la pirámide si su altura es 10 centímetros. ¿Cómo hallamos el volumen? Fórmula. Para todo es las fórmulas. Por eso, si no te la aprendes, porque el día de hoy son, a ver, si no me equivoco, son 3, 6, 8, 10 fórmulas. Lo que yo hacía, a ver, te recomiendo lo que yo hacía. Cuando estaba en quinto grado y sexto grado, en una hojita ponía todas las fórmulas. Las escribía y las pegaba en una hojita y la ponía en mi cuarto ahí para mirarlas cuando hacía mi tarea, acordarme de todas las fórmulas. Vamos a la fórmula para hallar el área de la base. 9 centímetros, acá está. Si es un cuadrado de 9 centímetros de lado, la base es lado por lado. O sea, 9 por 9, 81 centímetros cuadrados. Ese es el área de la base. Y el volumen es el área de la base por la altura. O sea, 81 por, y dice que 10 centímetros de altura, 81 por 10, 810. Entre 3. 810 entre 3, 270. Ese es el volumen de la pirámide, 270 centímetros cúbicos. 9. La base de una pirámide regular es un cuadrado de 12 centímetros de lado y la arista lateral de la pirámide mide 10 centímetros. Determina el área total. También aplicamos fórmula, ¿no? Aplicamos fórmula. No nos dice cuál es el apotema, pero lo calculamos. El apotema es 10 al cuadrado, que es igual a 6 al cuadrado, más x al cuadrado. 10 es 100 menos 6 por 6, 36. 100 menos 36 es igual a x al cuadrado. 100 menos 36 es 64. ¿Quién al cuadrado de 64? 8. Entonces su apotema es 8. Uy, de nuevo se me fue. Su apotema es 8. ¿Ya? ¿De dónde lo saco? Pues fácil, porque hicimos un triángulo rectángulo y la mitad de 2 es 6, por eso saqué eso. ¿Ya? Calcula el área lateral. El área lateral es ¿cuál es acá? El arista 12 por 4 sobre 2, 4, 4, ¿de dónde sacamos a ver ese 4? Que es el número de lados, ¿no? Entre 2, 12 por 4, 48, entre 2, 24 y 24 por 8, 192. 8 es el apotema, 192. Entonces es el área lateral. Y el área total es igual al área lateral, más el área de la base. Ya tenemos el área lateral 192 y el área de la base es, si es 12 es un cuadrado, 12 por 12, 144. Entonces 192 más 144 es 336. Ese es el área total. A ver de nuevo. Vamos al área lateral. El área lateral es igual a 12 por 4 porque es el perímetro. Aquí está. 12 por 4 son 4 lados. Entre 2. Así es. ¿Y por qué dice SP? Es semiperímetro. La mitad del perímetro. Por eso lo dividí entre 2.
Cuando es un prisma es el perímetro, se trabaja con el perímetro. Pero cuando es una pirámide se trabaja con el semiperímetro, ¿ya? Por la altura, por la altura. La altura está determinada por el apotema, en este caso de las pirámides. Seguimos trabajando. 1. Un ladrillo... Ya. Este vas a hacer tú. Mira. Un ladrillo de techo tiene las siguientes dimensiones. 15 de alto por 30 de largo y 30 de ancho. Calcula el volumen de dicho ladrillo. Entonces ponemos ladrillo es igual a 15 por 30 por 30. Multiplicas esas tres medidas y recuerda, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, y por centímetro, centímetro al cubo. Te va a dar un resultado. El volumen del ladrillo es tanto centímetros al cubo. Eso te va a salir. Eso lo haces tú, ¿ya? Te voy a revisar. 2. Juan diseñó una maqueta del Palacio de la Paz y la Reconciliación, ubicado en Astana, Kazajistán, y empleó las siguientes medidas. Tiene una base cuadrada de 8 centímetros de lado y una altura de 15 centímetros. ¿Cuál es el volumen de dicha pirámide? Recuerda, es el área de la base por la altura entre 3. Ese es el volumen. Vamos con el área de la base. Si la base es cuadrado, un cuadrado de 8 centímetros por la altura de 15 centímetros, entonces tenemos que la base es un cuadrado, es 8 por 8, ¿no? Ese es el área de la base. La multiplicación de 2 veces su lado. 8 por 8, 64. La altura 15, 64 por 15 y lo divide entre 3. Entonces, la respuesta, creo que es así. Así ves. La respuesta me va a salir 320 centímetros cúbicos. El volumen de la pirámide es 320 centímetros cúbicos. 3. Calcula el área lateral de una pirámide regular pentagonal, de esa pirámide pentagonal. Aplico también la fórmula, que es el semiperímetro por el apotema. El semiperímetro, como es pentagonal, sería 6 por 5, 30, entre 2, 15, y 15 por 18, 270. ¿Ya? ¿Por qué 6 por 5? Tiene 6, pero 5 lados, 6 por 5, 30. Sería 30, pero semiperímetro es dividido entre 2. 30 entre 2, 15 por 18, 270. La respuesta, el área lateral de la pirámide es de 270 centímetros cuadrados. Calcule el área total. ¿Cuál es el área? El área es 2 veces el área de la base. El área de la base es 5 por 5, 25 por 2, 50, más el área lateral. 10 por 5. El área lateral es 5 por 10, 50. Entonces tenemos 4 veces, porque tiene 4 lados. 2 por 5, 10 por 5, 50. Más 4 por 5, 20 por 10, 200. 50 más 200, 250 centímetros cuadrados. Ese es el área total de todo el prisma. Calcule el área total del prisma recto si el perímetro de la base es de 30 unidades. Ya no estamos trabajando con centímetros, ahora estamos trabajando con unidades micrométricas. Entonces, la fórmula es la misma, ¿no? En la base sería, acá, 30, sería 5 al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado, más 12 al cuadrado, más 13 al cuadrado. Y el área total sería el doble del área de la base, más el área lateral. 2 por 5 por 12, 5 por 12, sí, para hallar el área. 5 por 12, 60, entre 2, 15. Y 12 por 5, 60. 2 por 60, 120. 120 entre 2 es 60. Y lo mismo también acá, 12 por 5, 60, entre 2, 30. Y 2 por 30, 60. Y acá 5 más 12 más 13 por 10. 12 más 13, 25, más 5, 30. 30 por 10, 300. Y 300 más 60, 300 centímetros cuadrados. Ahí está. El área total del prisma es de 360 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora acá. Juan observó en la oficina de su papá un calendario que le llamó la atención por su forma piramidal.
Notó que la base cuadrada era de 8 centímetros de lado, o sea, la base de esa pirámide es cuadrada. Y tenía una altura por cada cara del calendario de 12 centímetros. Siendo la base hueca, se preguntó cuál sería el área impresa en dicho calendario. Bueno, si su base es hueca, ya no lo contamos la base. Tendríamos que el área lateral es el semiperímetro por el apotema. Como tiene 8 por 4, 32 su perímetro. Entre 2 sería 16. 16 por 12, 192 centímetros, porque esa es la altura. Tendríamos entonces que el área de impresión es de 192 centímetros. Este está muy fácil. Terminamos. Uy, tu cabeza te duele tanto pensar. Bueno, el día de hoy, la verdad es que sí, ha sido un tema bastante larguito. Si tienes alguna duda, consulta a tu profesor. Usa lápiz al escribir. Reconoce los sólidos geométricos y trabaja con ellos. Escribe con pulcritud y orden. Bien, entonces creo que estamos listos para trabajar